En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa Yo Creo en la Palabra de Dios, nuevamente reunidos. Otra vez, Tere, buenos días, buenas noches ya. Yo me quedé con el día. Buenas noches, ¿cómo estás, hija? Buenas noches, Andrés. Bien, gracias a Dios. Un día más, a ver qué Dios nos enseña el día de hoy. Y empezamos nuevamente con las preguntas de este año. Pero antes de ir a las preguntas, pidamos al Espíritu Santo que sea el quien guíe, dirija y lleve a buen término la obra que nuestro Señor nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión, tanto a ella como a Santa Margarita María Alacoque, que por cada suscriptor, por cada like que nos conceda el Señor Padre Celestial Todopoderoso, la liberación de un alma del purgatorio, más no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. También pedimos la ayuda de ustedes y nos ayuden con sus oraciones primeramente y con un like, con un suscriptor, o ayúdanos a crecer en esta comunidad para poder liberar más almas del purgatorio. Más no se haga nuestra voluntad nuevamente, sino la voluntad del Padre. Hoy estamos reunidos ustedes para ver qué Dios nos enseña. ¿Tienes un tema en especial, alguna pregunta? ¿O agarramos algo de la Biblia? Sí. No, pues yo creo que sí. El día de hoy sería algo importante que nos hablaras un poco sobre cuál es la importancia para la Iglesia Católica o para uno también, cuando muchas de las veces te dicen, puede ser mi padrino de uno de mis hijos o mi madrina de uno de mis hijos, y sabemos que hay muchos sacramentos que en la Iglesia Católica te piden que lleves un padrino, pero ¿cuál es la importancia? ¿O cómo serían, brevemente, si tú nos pudieras explicar algo, cómo serían los requisitos como para uno mismo también saber si uno está preparado o realmente uno puede ser padrino, ¿no? O madrina? Antes de contestar esa pregunta, pidamos al Espíritu Santo. Señor mío, purifica mi corazón y purifica mis labios primeramente a mí para poder comprender, entender lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las palabras del Evangelio, las buenas nuevas de arrepentimiento. Te pido por todos los que vayan a escuchar este programa, de sus corazones tierra fértil, para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padrinos y madrinas. Sí. ¿Por dónde podemos empezar? Por los orígenes, tipos de padrinos, buscas padrino, buscas compadre, ¿qué? Entonces, surgen muchas preguntas. Sí. Y a veces uno especialmente los hermanos protestantes, pues eso no es ni bíblico. Ellos no quieren esto. Bueno, en realidad la palabra padrino no aparece en la Biblia, ni madrina. Pero no porque no aparezca, pues no quiere decir que no aparezca la doctrina o las bases para que la iglesia lo tome y lo haga. Porque esto no es invento de nosotros como laicos. Esto ya viene desde la iglesia primitiva, desde el año, pues yo creo que 60, 50, desde los inicios de la iglesia católica. Pero se le otorga a un personaje que viene en la Biblia, se llama, está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 32-33. Los últimos versículos de este capítulo. Ahí está Pablo, estuvo en Atenas y estuvo tratando de convencer a todos los atenienses acerca de la existencia de Dios y de la resurrección, pero la mayor parte de ellos no le creyó, se burlaban de él, cosas que pasan con el mismo católico cuando quiere hablar de Dios. Si la gente no quiere renunciar a sus cosas, pues es muy, muy difícil que hacer. Escuche. Entonces
sea, Pablo pues no iba a ser así como se puede decir. La exclusión. También lo atacaron a él, pero valió la pena porque hubo dos personas, creo ahí, que lo escucharon. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 32 y 33, habla Señor. Que tu siervo escucha. Al oír eso de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, ya le oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo los dejó, pero algunos lo siguieron y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, que era uno de los miembros de Areópago, y también una mujer llamada Damaris y otros más. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí menciona dos nombres, primeramente a Dionisio. La Iglesia Católica lo bautiza como San Dionisio de Areopagita, porque se convierte él en el primer obispo de Atenas. Él se convierte en discípulo de Pablo, y él en sus escritos, tiene muchos escritos, pero hay uno en especial, no me acuerdo, porque tengo mucho que no lo leo, pero hay uno que se llama Teología Eclesiástica, creo que se llama así, y ahí habla de los obispos, de los sacerdotes y de todo esto, y menciona esto de padrinos y madrinas, lo que son espirituales. Es que la enseñanza, más que nada, un padrino significa aquel que acompaña a un recién bautizado o confirmado. Se le puede dar a los primeros 3 sacramentos un padrino: el bautismo, la confirmación y primera comunión. En la primera comunión no es tanto indispensable como en la comunión y la confirmación, porque estos dos son de iniciación, y tienen que estar las bases, es fundamental. Entonces, ¿por qué la Iglesia decidió tomar todo esto? A través de la Biblia podemos ver a gente. Quiero irme, que busqué la manera de cómo acomodar las cosas. Es que, mira, empezamos de nuevo. Existen 2 tipos de padrinos, porque la Iglesia Católica reconoce los padrinos y madrinas de los bautismos, confirmación de los sacramentos, mas no así los bautismos como los compadres o los padrinos de quinceañeras y todo eso. Eso ya no es de la Iglesia. Eso ya del ser humano, ya que pidan cooperacha o que se ayuden mutuamente, pues ya se habla de una buena relación o comunidad, como tú quieras. Pero ahí ya la Iglesia ya no tiene nada que ver. Ya no es válido, se podría decir, ¿no? Un padrino para la Iglesia no es necesario, no. ¿Por qué? Porque ese ya no está buscando un padrino espiritual. Un padrino espiritual es aquel que va a caminar con tu hijo, con tu hija o contigo misma, dependiendo del caso. En las quinceañeras, pues ya no, ya ahí tú buscas un compadre, solamente pues, me ayudaste, te ayudé y somos compadres, punto nomás, pero no tiene que ver nada con la Iglesia. Entonces, el bautismo requiere de un padrino. ¿Para qué? ¿Para que ocupe el lugar del papá o de la mamá? No. Para que guíe y lleve por el camino recto al bautizado. Se tiene las responsabilidades de papá y de mamá. Si el padrino se da cuenta que el papá y la mamá están batallando o no están llevando a cabo o hay problemas entre ellos, el padrino tiene el derecho de hablar con ellos y decir, no, es que ese es el papel del padrino. Y a veces creemos que un padrino es, voy a buscarme al que tiene más dinero, al que tiene más solvencia económica. ¿Para qué? Se va uno con lo material y llegas a la conclusión que los que tienen dinero son los que menos te ayudan. O a final de cuentas, pues no los vuelves a ver, ¿no? Solamente el día que te
bautizan y pues si eres pequeño ya no te vas a acordar de tu padrino. Y fíjate que dijiste una cosa bien importante, porque yo, por eso yo casi nunca deseo, o sea, no es que no desee, no me gusta comprometerme a ser padrino. Lo hago por caridad, por Dios, porque se me acerca mucha gente y puede ser padrino. Pero no es que no quiera, es que tengo muchas responsabilidades. Sí. Tú sabes, grabamos, hacemos todo esto y no tengo tiempo, o sea, un fin de semana libre que dijeras tú, bueno, pues me puedo juntar con los ahijados y hablarles y estar con ellos. De hecho, en las oraciones le pido a Dios perdón, porque ahijados tengo demasiados, pero no he formalizado una relación estable, porque la verdad no me alcanza el tiempo y yo a veces hablo con los compadres y les digo, es que háblenme o vengan ustedes. Precisamente este fin de semana, este sábado, fuimos a bautizar a dos niños, y sí le decía a mi compadre, digo, háblame el mero día del bautismo, porque estoy tan metido en tantas cosas que te aseguro que se me va a olvidar. Y bendito sea Dios que acá la secretaria no se le olvidó. Se le olvidó la secretaria, lo que se le olvidó a ella fue la dirección de la parroquia, me mandó otra parroquia diferente. Pero dije, bueno, no llegamos a tiempo. Pero es un compromiso muy grande. Tienes que caminar con ellos y tienes que encaminarlos a las cosas espirituales. ¿Qué pasa en el bautismo? ¿Qué es lo que pasa? Recibes el Espíritu Santo. Sí, mueres a la carne y vives al Espíritu. Okay. Bueno, tú me hiciste requisitos. El padrino debe estar bautizado, confirmado, casado si es el caso, puede ser soltero, llevar todos los sacramentos tal y como son. Porque ¿qué caso tiene? Que lleves a un padrino que es más carnal que espiritual. La carne no puede guiar al espíritu. Entonces tiene que ser una persona que lleve los sacramentos tal como van. No puedes meterle cualquier padrino. Lo puede elegir el papá, lo puede elegir el hijo. Si es menor el hijo, con la ayuda del papá. Son leyes de la Iglesia Católica. Aparece allá por el canon 872 y creo que el 874 habla de las reglas. Entonces, otra de las cosas se requiere que sea lo que dijiste tú, casado y que lleve pues, una vida bien matrimonial, y la otra que no tenga pecados como mortales, como quien se dice, pecados que impiden que él pueda ser un buen padrino. Una madrina. La iglesia se enfoca mucho en eso. Puede ser mayor de 16 años, dependiendo la diócesis, arriba de 16 años. Otro de los requisitos, si tú eres una ahijada, o llego a quedar yo viudo o soltero, y tú estás viuda y soltera, yo no me puedo casar contigo. ¿Por qué? Porque por ahí va la ley de la iglesia, es guiar por el camino recto al ahijado o a la ahijada, siendo el caso. Entonces la iglesia es muy estricta en eso. Podrían sacarse un permiso o algo, sí, pero son trámites y pues eso ya sería otro programa. Bautismo, o sea, el padrino, ¿cuál es lo que hace dentro de la iglesia? De las cosas que me acuerdo, bueno, como en el caso del sábado, si es hombre, el padrino toma al niño y lo levanta para que sea bautizado. Si es mujer, la madrina levanta al niño para que sea bautizada. Debe haber contacto entre el padrino, la madrina
y los ahijados, porque la alianza que tú estás haciendo con Dios. El contacto es la alianza para con Dios. Yo no pude cargar a mi ahijado y mi esposa por lo del accidente, pero el sacerdote nos dio la oportunidad de hincarnos y ponerle una cruz al ahijado y a la ahijada para hacer el contacto. Entonces, con la cruz que señalamos solamente que ya está renunciando o está liberándose del pecado capital por Adán y Eva, y está entrando a la nueva vida con Cristo. Por eso el bautismo, una de las oraciones que hacen es una oración de exorcismo. Creo que dice más o menos: Satanás, en el nombre de Jesús le pedimos que salgas de este cuerpo. Es liberación, porque empieza una vida nueva y va a recibir el Espíritu Santo. ¿En dónde se hace el bautismo? Mira, vamos para que veas ¿en dónde se hace el bautismo? ¿En dónde lo hacemos? Bueno, regularmente aquí en las iglesias lo haces en una, ¿cómo se le llama? Es una, ¿cómo se le llama es como un tipo de... Una piscina bautismal. Óndale, sí. ¿Okay? Eso si tiene forma como de un vientre, como una matriz. ¿Por qué? Porque lo hacemos dentro de la madre iglesia y vamos a recibir el Espíritu Santo. Madre, iglesia es María, Padre, Espíritu Santo, el Padre de Jesús, Padre y Madre. Ahí en Lucas capítulo 1, versículos, empieza en el 28, pero el 35 es el que me llama la atención. Lucas capítulo 1, versículo 35, habla: Señor, que tu siervo escucha. El ángel le contestó: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está María, el Padre, Espíritu Santo, y van a tener un hijo, Jesús. En Jesús, siempre lo repito, Él lo dice: yo soy la cabeza de la iglesia, y todo bautizado forma el cuerpo de la iglesia. Ayer o antier hablábamos de cómo el pueblo de Israel, después del exilio, iban poniendo piedras y piedras en el muro para cerrar el muro de Jerusalén. Así nosotros, la iglesia nueva, la iglesia de Cristo, somos piedras vivas, y cada padrino y cada padre va llevando sus hijos a la iglesia y los va poniendo como piedras vivas, formando lo que es el nuevo cuerpo celestial de Cristo. Cuando tú te incorporas al cuerpo, pues eres Cristo mismo. Por eso Cristo, allá en San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, nos da a su mamá como madre de nosotros. Y ahorita te explico para qué. San Juan, capítulo 19, 25. Habla: Señor, que tu siervo escuche. San Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, allí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: allí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nos entrega a su Santa Madre como madre de nosotros, ¿ok? Volteas el capítulo 20, versículo 17, ahí vamos a aprender otra cosa. San Juan capítulo 20, versículo 17. Ahora, Señor, que tu siervo escucha. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre.
Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Mira, nosotros somos de la descendencia de Adán y Eva. El trabajo de Adán y Eva era multiplicarse para llevar hijos a la presencia de Dios y que alabaran a Dios. Adán y Eva no supieron ser buenos padres en ese aspecto. Fallaron, cayeron en el pecado. Y nosotros hemos vivido una vida desordenada gracias a eso. Necesitamos de alguien que nos lleve por el camino recto de Dios, si no nos vamos a perder. Por eso Jesús nos entrega a nuestra Madre María como madre de nosotros, la Madre Iglesia, y nos entrega a su Padre, el Espíritu Santo, como Padre de nosotros. El Espíritu Santo es aquel que nos guía, que nos lleva a la presencia de Dios. La Madre Iglesia nos lleva a la presencia de Dios. Y ellos son padres espirituales. Padres espirituales. Y nosotros somos hijos espirituales, ya no de carne. ¿Por qué? Porque fuimos bautizados y somos espíritu. Aquí está un ejemplo de lo que debe ser el padrino y la madrina. Si tú eres madrina, debes tomar el papel de María y llevarlo a Jesús. María lleva a todos a Jesús. Y el Espíritu Santo, ese es como el papá, lo que San José hizo. ¿Qué hizo San José? No era Jesús su hijo, pero tomó el papel de padre porque su papá no estaba físicamente presente. Pero José toma el papel de padre. El ser padrino no quiere decir, bueno, ya no está el compadre, pues ahora me quedo con la comadre. No es así. No, qué chiste. Es lo que los hermanos protestantes enseñan, pues si está María sola y José solo. Pero eso te lleva al pensamiento del ser humano, que es medio cochambroso y divinidoso. Pero en lo espiritual, José sabía el papel que estaba tomando. Oye, está joven, y luego le dicen, te vas a encargar de la madre del Señor y lo vas a cuidar. Y se avienta ese paquetote. De hecho, se quería rajar. Dijo, yo me voy. Pero el ángel le dijo, no, sí, le habló y él creyó. Dijo, no, pues está bien, le atoro. Pero ahí tienes que renunciar a muchas cosas por llevar a tu ahijado o al que es tu hijo en realidad. Es tu hijo, espiritualmente hablando, es tu hijo. Y lo lleva por el camino recto. Hasta la palabra dice que crecía en estatura y en conocimiento. Y después de los 12, 14 años, cuando el niño ya es adulto, para el pueblo judío, ya San José ya no apareció, ya no aparece más. ¿Por qué? Porque él ya lo llevó a la plenitud. Para el pueblo judío, los 12 años se presentan en el templo y empiezan a hacer preguntas y preguntas acerca de la religión, de por qué hacemos esto, por qué hacemos aquello. Ya entras a la edad de casarte, ya entras a la edad de una madurez, ya eres adulto a esa edad. Por eso San José ya no aparece aquí. Ya tienes plena edad, ya lo encaminó por el camino recto de Dios, le corresponde ahora a Jesús seguir adelante en lo que ha aprendido. Nosotros no debemos desprendernos de nuestros bautizados, tenemos que llevarlos por el camino recto hasta que cumplan la plenitud, confirmación. Por eso es importante el bautismo y la confirmación. Puede ser el mismo padrino, se requiere que sí, pero no necesariamente. Puede ser un padrino de confirmación y otro de bautismo. Sí, o sea, diferentes. Hasta aquí, ¿preguntas? No, vamos bien. Vamos bien. ¿Tú tienes hijados? No. Bueno, tengo uno, pero diríamos que no es como, pues como lo que acabas de decir, no es
no es algo que fuera necesario. O sea, fue una presentación de 3 años. ¿Tú te das cuenta? Sí, no es algo que es como necesario, y ahora como lo que acabas de repetir, o sea, en realidad sí debemos, yo creo que nosotros, bueno, yo soy una de las personas que digo, yo cuando escogí los padrinos de mi hijo, yo no me fijé tanto en qué tanto espiritual era, ¿no? Yo creo que muchos de los que nos están oyendo, muchas de las veces hacemos eso, ¿no? O sea, solamente porque son muy buenos amigos tuyos, o porque tú piensas que son una persona adecuada, pero realmente no nos damos cuenta si van a estar presentes, ¿no? Porque a la hora como decimos, a la hora de la prueba, que el momento cambia todo, todos se van. Y tu padrino o tu madrina no está. Y es triste, pero la mayor parte de todos los que tenemos ahijados así somos. Sí. Y yo me incluyo en ello, te digo, es que es una responsabilidad grandísima. Es muy grande. Y siempre le pido a Dios perdón y que me ayude. O sea, estoy tratando de trabajar en ese aspecto y realmente juntarlos a todos, porque son grandes, tengo pequeños, tengo de todos tamaños. Sí, pero el detalle es que tengo que buscarme un tiempo para ellos. Y es que es como, en tu caso tuyo, yo pienso que no es tanto que tú no quieras, ¿no? Como vuelves a repetir, por el tiempo, por todo lo que trabajas, por todas tus actividades que tienes, pero pues yo creo que nosotros como personas, al conocerte, pues todos queremos algo de ti, ¿no? Decimos pues que sea mi padrino, ¿no? O esto, o que Rosita sea mi madrina, pero no nos damos cuenta que también ustedes pues no tienen el tiempo como para dedicar ese tiempo como el que tú estás diciendo ahorita. A lo mejor probablemente de estar en un cumpleaños de tus ahijados, o en dedicarles un tiempo, ¿no? Que tú digas que yo no me siento culpable porque estoy dándoles realmente el tiempo y el mérito de lo que es tener un padrino. Sí, es duro, y más cuando estás metido en las cosas de Dios, duele feo, porque dices, la gente, la que está tocada o aconsejada por el diablo, que Dios reprenda, va a buscar cualquier motivo para criticar. Entonces muchos van a decir, bueno, si él que está metido en la iglesia, mira cómo está con esto. Soy ser humano, y esta mujer que está aquí, ¿sabe cuánto tiempo tarda? Sí, y todavía estamos pensando en meter otro programa. Le digo, tenemos que hablar con Dios, porque yo por ella, porque tú puedes descansar 2 días, pero ella tiene que estar aquí los 5 días, los 6 días. Entonces puede fallar en el matrimonio, puede ser causa de problemas. No, tengo que estar en todo, ¿no? O sea, tenemos que buscar la manera de que ni descuidemos el matrimonio principal, la casa familiar, y que tampoco descuidemos las cosas de Dios, pero entre las cosas de Dios están todos los ahijados. Entonces, si vas a decidir ser padrino, tienes que entender que es una obligación tremenda. Pablo, pues, están los ejemplos de Pablo. Pablo llevó a Timoteo, y tenía mucho, al mismo Lucas los llamaba de hijos espirituales, y Pablo era el padre para ellos. Entonces ese es el padrino, el llevar desde el principio hasta el final todo lo que es la vida espiritual, que la criatura crezca en la vida espiritual, para que no se pierda, y más ahora que hay muchas cosas allá afuera. Entonces, ¿preguntas? No. ¿Algo que se me olvide? Sí. A ver, tu hija, algo que se me olvide, o una pregunta que tengas, porque por lo regular siempre preguntan, ay, el vuelo padrino. Sí, pues sí, ese. El vuelo. El vuelo padrino para la Iglesia Católica, porque el único significado tiene es abundancia económica, no, abundancia espiritual, que lo que el padrino vaya a dar sea una abundancia de gracia, por eso es vuelo padrino, porque es el hombre el que va a dar esa abundancia. Y muchos creen que tienes que comprarle ropa y zapatos y los útiles. No, ese es el papá. El padrino es el que se encarga de las cosas espirituales, ¿sí? Que el muchacho crezca, que haya una abundancia, una gracia. A lo mejor tiene otro significado, no lo sé, hay que buscarlo, pero lo que yo sé de la iglesia
es eso. Y creo que, perdón que te interrumpa, pero creo que es lo más bonito, ¿no? O sea, que realmente tengas un padrino que te acerque a Dios, ¿no? Que cuando entren las dificultades en tu vida te diga, ¿sabes qué? Hijo o hija, no te preocupes, Dios está contigo o vamos a orar, vamos a hacer cosas para tu mente, ¿no? Productivas, algo, un padrino ahora sí que sano, ¿no? Pero pues yo creo que realmente necesitamos, pues no sé, ponernos en oración, así como agradecemos a Dios todos los días, igual pedirle a Dios, pues si es tu voluntad que esta persona sea el padrino de mis hijos, pues aclárame tú mis dudas, ¿no? O dame la sabiduría para llevarlo por el camino recto, porque nuevamente, pues no todo se acaba, es una tarea hasta el último día de uno, hasta el día del ahijado. Hasta el día último. Ahora, ya lo mínimo que podemos hacer, y esto me lo puso Dios, orar por ellos porque necesitan bastante oración, y más cuando están en la edad de la juventud, necesitan demasiada oración. Todo doblar la rodilla, si no puedes hablarles o verlos de perdidos, doblar rodillas y orar por ellos. Ese es un poquito el significado del padrino. Bíblicamente lo copiamos de ahí porque Pedro, Santiago, Juan, todos los apóstoles tuvieron hijos espirituales, y los llevaron hasta lo último. Muchos llegaron a ser obispos. Este mismo Dionisio del que estamos hablando, pues es del fruto de Pablo, y mira, terminó siendo obispo. Y ¿dónde fue y lo sacó? De Egipto, de Grecia, de Atenas, de donde meter a Cristo ahí era muy difícil. Sin embargo, de ahí lo sacó. Entonces, a lo mejor el día de mañana tu ahijado va a ser obispo, sacerdote. El crecimiento de la iglesia depende de todos los padres, madres y de los padrinos. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo lo acompañe mañana y siempre, y el manto de la Virgen lo cubra a usted, a su esposa, esposo, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que Dios nos acaba de enseñar el día de hoy, padrino, madrina. A lo mejor usted es padrino y madrina y no está haciendo el papel adecuado. No cree que es tiempo de doblar rodilla y decirle, Señor, perdóname, Padre, porque sí, es un pecado muy grande. A lo mejor mis ahijados se están perdiendo y yo no he hecho absolutamente nada. Y yo me apunto en uno de ellos. Sinceramente, le pongo el corazón en sus manos de Dios para que me guíe, para que me ayude a rectificar y buscar la manera, aunque sea orando por ellos, y que salgan adelante. Que todos los ahijados que usted tenga y que yo tenga, que sean piedras vivas en la iglesia de Cristo. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.